bienvenidos a este devocional formativo. Hoy tenemos un tema muy excelente, muy bueno, muy especial, porque es batallas espirituales. ¿Quién no ha tenido una batalla espiritual y quién no tiene constantemente una batalla espiritual? Así es, claro, y hay una batalla espiritual constante. El tema de este asunto es que muchas veces no tenemos conocimiento qué dice la Biblia acerca de ello, cómo librar estas batallas espirituales. Claro. Pensamos que solamente es un asunto de una responsabilidad de Dios o de nuestro pastor, pero hay muchas batallas espirituales que debimos haber librado y algunas otras en las que estamos en proceso, pero nos falta un poco más de discernimiento para entenderlas. Y una vez que llega la luz de la palabra, pues definitivamente nos va a ayudar a pasar mucho estos procesos de estas batallas espirituales. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este devocional y que el Señor nos toque de una manera muy, pero muy especial. Señor, tu bendición hoy está con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso con nosotros, que siempre nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y que esta semana hemos comenzado, Señor, totalmente convencidos, Señor, de que tu bendición, tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu poder, tu respaldo está con nosotros. Nos bendices, Señor, nos bendices el día de hoy. Haces algo maravilloso en nuestras vidas, Señor, y sé que tocarás nuestra vida de una manera muy, pero muy especial. Gracias, Señor, por todos los que en este momento se conectan y todos los que se seguirán conectando, y que este tema edifique tu casa, este tema edifique tu cuerpo, que este tema, Señor, edifique, Señor, tu iglesia de una manera muy, pero muy especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, saludemos a varios de los que ya se conectaron. Claro que sí, bueno, saludamos aquí de manera muy especial mi hermana Constanza Pérez, Julie Franco, pastores Henry Arzuza y mi pastora Carol, Julie, bueno, mi hermana Silvana, allí desde Uruguay, mi amada Estela Vargas desde España, muchas bendiciones, Luis Mauricio Murcia, mi pastora Pilar Galán, mi amada Rosa Álvarez, igualmente por este lado, mi pastora Belkis Pérez desde Barranquilla, muchos abrazos, y a mi amada Nuri Salamanca también, y a todos aquellos que por alguna razón de repente dejan su celular allí y están en algunas otras actividades, pero sin embargo nos están escuchando. Muchos saludos para ustedes también. Bueno, a batallas espirituales. ¿Quién no ha tenido una batalla espiritual? Y creo que todos tenemos batallas espirituales. Tenemos que comprender varias cosas con respecto a lo que son las batallas espirituales. Y es que hay dos tipos de batallas espirituales, dos tipos de batallas nosotros trabajamos o batallamos espiritualmente. Unas son batallas espirituales externas y otras son batallas espirituales internas. Sí, las externas y las internas. Eso es bueno y ya lo vamos a profundizar un poquito. También tenemos que comprender de que hay dos extremos en este caso. Hay personas que mueven dos extremos en las batallas espirituales. Unos que a todo lo que le pasa para ellos es una lucha espiritual y le echan la culpa al diablo. ¿Conocen sí, claro. Gente sucede mucho. Todo es el diablo, El arroz se quemó, fue el diablo. Llegó tarde a una cita, fue el diablo. Algo sucedió, el diablo. Es triste porque su lenguaje habla más del diablo que de Dios. Sí, es cierto. Sí, hemos conocido gente y hasta corregimos a personas, decimos, no, qué pena, pero es que el diablo, no fue el diablo. Sí, fue que usted no preveyó las cosas, y lógicamente eso no significa que no hay ataques espirituales, claro, y que no hay situaciones, pero hay gente que le echa toda la culpa al diablo. Y el otro extremo es personas que realmente ignoran, entre ellos dicen, no, ¿para qué eso? Y todo tiene que ver con no identifican de que también hay batallas espirituales, que hay tendencias diabólicas, que hay una situación espiritual que ataca a las personas. Entonces esos dos extremos se mueven. ¿Has conocido gente así? Sí, claro que sí, se mueven mucho los dos extremos, desafortunadamente, como también hemos conocido personas que saben estar muy bien equilibradas referente a esto, pero sí sucede muchísimo, y a veces puede uno llegar a caer en esos extremos donde o toda la culpa la tiene el diablo, y uno, mejor dicho, crece en un contexto donde todo es. Recuerdo en una oportunidad, estábamos en algún lugar y desafortunadamente, bueno, en el lugar donde estábamos era así, desafortunadamente muy extremista. Sí. Entonces pasaba y decía, acomode las sillas, y uno acomodaba las sillas y la líder decía, así está tu vida espiritual. Tienes todas las áreas bien, pero esta silla te quedó mal ubicada. Hay un área de tu vida que no está bien ubicada. Y uno al inicio, uno decía, pero qué raro. Después a uno se le pega. Es como miel, no, a uno se le pega. Entonces yo recuerdo que yo iba al colegio, estudiábamos en una nocturna, y pues imagínate el nivel de ambiente que se movía en esa nocturna, ¿no? Todos los chicos, todos así, todos joviales y todo el asunto, pues de nocturna.
Y recuerdo que en cierta oportunidad algo sucedió de que a alguien se le cayó como un esfero o algo así. Yo le decía, así está tu vida. Vas a caer en algo. Y porque se le pega a uno el asunto desafortunadamente, y era mucho el extremo, o sea, habían muchísimos extremos y todo tenía que ver con eso, ¿no? O sea, si tú te sentabas a comer y se te caía un grano de arroz, ese grano de arroz significaba algo y el Señor te estaba hablando. O sea, uno no ignora, obviamente, que hay ciertas experiencias que le pueden llegar a hablar a uno, pero oye, ya era un extremo. Sí. Y que se me empezara a quitar eso fue un poquito complejo, pero se logró. Sí, y lógicamente nuestra base es la palabra. Entonces, cuando empezamos a ver el apóstol Pablo tratando con la iglesia y todo lo que tenía que ver con la formación de los cristianos en este nuevo siglo, no había un lenguaje de diablo para arriba y diablo para abajo y demonios y esto. Sí había momentos en que el apóstol Pablo decía, tengan cuidado, resistir al diablo, él huirá de vosotros, no des lugar al diablo y cosas como esas, pero no era un lenguaje de todo el tiempo, era un lenguaje más de formación, de permitir que Cristo crezca en nuestra vida y no darle más situaciones a eso. Cuando trabajamos en estas batallas espirituales tenemos que identificar las dos áreas, que son batallas espirituales internas y batallas espirituales externas. Entonces, empecemos, sí. Ya estamos identificando varias cosas. Trabajemos con las batallas espirituales. Las más complicadas y las más complejas no son las externas. Las más complicadas y las más complejas son las internas, son las batallas internas. Cuando hablamos de esas batallas espirituales internas, tenemos que identificar que hay un mundo espiritual. Así como hay un mundo físico, hay un mundo espiritual. Y nosotros no solamente somos cuerpo y alma, no solamente somos pensamientos, mente, psiquis y la parte física, sino también hay un mundo espiritual que tenemos. Entonces, cuando llegamos a Cristo, hemos llegado arrastrando una cantidad de cosas espirituales también. Entonces, experimentamos algo que se llama liberación. Y la liberación que usted y yo vivimos es una liberación. La palabra liberación está compuesta en dos cosas. Una de ellas es, liberación es el proceso instantáneo y progresivo que el Señor hace de limpieza en nuestra vida. O sea, es instantáneo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo salvos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y fue un proceso instantáneo. Pero también progresivo, porque hay muchas cosas ahí que hay que empezar y el Señor a través del Espíritu Santo empieza a barrer y a limpiar nuestras vidas de una manera bien especial. Pero también hay una cantidad de cosas que empezamos a arrastrar espiritualmente y que si no somos conscientes de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, nos empieza a afectar. O sea, todos tenemos ese tipo de batallas, tanto internas como externas, estás hablando de estas internas también, donde hay cosas que se superan inmediatamente. Sí, ¿sí? El Espíritu Santo lo hace. Y hay otras áreas en las que no se superan inmediatamente. El problema es pensar o que todo es inmediato o que todo es progresivo. Sí. ¿Cierto? Ahí es donde caemos en otro extremo, porque cuando creemos que todo es inmediato y que todo debe haber cambiado de un momento a otro, nuestra manera de evangelizar pues no es asertiva, nuestra manera de ver a nuestra familia tampoco es asertiva y de vernos a nosotros mismos. O sea, cuántas cosas si todo fuera tan instantáneo y si solamente es en el mismo momento que yo me arrepiento y me convierto y reconozco al Señor como mi Salvador, si en ese mismo momento se sucediera todo de manera instantánea, uy, cuántas cosas ya debieron haber pasado. Y es lo que creemos para otros, pero no para nosotros mismos, porque creemos que al predicarle a alguien tendría que tener esa experiencia instantánea de que todo tiene que cambiar. Entonces, si tomaba, ya no tomará más de ese mismo momento, que si decía, mejor dicho, es como que ¡pum!, se transformó de manera inmediata absolutamente todo. Y no sucede así. Sí, o sea, sucede desde el punto de vista legal, pero de la legalidad a la formalidad, entonces empieza el proceso. ¿Por qué de manera legal? Porque ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sí, o sea, ya claro somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Entonces empezamos a experimentar inmediatamente esa legalidad volviéndose real en nuestra vida. Y se vuelve real cuando Cristo empieza a crecer en nosotros, la identidad de Cristo está en nosotros, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y ese proceso es el proceso que significa que no va a ser instantáneo, sino va a ser progresivo. Y es ahí donde empezamos a tener ciertas batallas espirituales y vamos a identificar algunas batallas espirituales internas, pero también vamos a buscar la manera en cómo empezar a ganar esas batallas, porque lógicamente Cristo nos dio una victoria y lo cual tenemos que sostenernos. Por ejemplo, hay unas batallas espirituales que tenemos especialmente con ciertas tendencias que arrastramos de nuestras familias. Y eso lo arrastra, es como es la lucha de un nuevo hombre en Cristo Jesús que somos nosotros ahora, con un viejo hombre que se quiere seguir apoderando de aquello que ya legalmente es diferente y es distinto. Entonces, por ejemplo,
arrastramos desde las enfermedades. Sí, sí. Hay gente que arrastra enfermedades. ¿Qué enfermedades se pueden arrastrar? Hasta científicamente se ha comprobado que la parte del ADN está arrastrando muchas cosas, pero aún hay otras más. ¿Sí? Cánceres, problemas con diabetes, problemas que tienen que ver con otro tipo de enfermedades y lógicamente es muy fuerte. Y mucha gente está arrastrando enfermedades, está arrastrando eso de parte de los familiares. Entonces de repente empezamos y creemos, bueno, mi mamá le dio diabetes, a mí me tiene que dar diabetes. Entonces tenemos una tendencia, se llama tendencia científica, tendencia médica, que a veces nosotros sufrimos. Lo que muchas veces se llama como predisposiciones. Predisposición, ¿no? Médica, predisposición a una situación. Y nosotros entendemos que no es una situación solamente genética, sino que hay algo espiritual ahí. Y esa es la parte del entendimiento del cristiano, de que no solamente es genética la predisposición, sino es que hay una sentencia espiritual de que si a mi mamá le dio diabetes, a mi papá le dio no sé qué cosas, a mí también me puede dar, o a mis nietos también, o a mis hijos le puede dar la situación. Y eso es lo que tenemos que empezar a batallar, es decir, no acepto eso porque ya mi ADN fue transformado en Cristo Jesús, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y es bien interesante el tema de las tendencias, porque cuando yo desconozco la historia, estoy condenado a repetirla. Cuando yo desconozco estos antecedentes y estas situaciones que vienen previamente en mi familia, pues obviamente no voy a lograr contextualizar bien el ambiente, el momento y el lugar en el que yo me encuentro en mi vida. Cuando yo entiendo de que, no solamente hablando en el tema de la salud, porque tampoco es de irnos a un extremo de que porque tu papá, tu mamá lo sufrió o tus abuelos lo sufrieron, definitivamente lo vas a sufrir. Al contrario, la libertad que viene en Cristo Jesús es que hay algo que una vez que llegamos al Señor, inmediatamente esas cosas pueden cambiar, ¿no? Tienen que cambiar. ¿Recuerdan el caso en que Jesús reprende, no sana la enfermedad, sino que reprende la enfermedad? Y fue el caso de la mujer jorobada, que Jesús dice que reprendió, y fue un caso porque la enfermedad que ella tenía no era una enfermedad por razones físicas, sino el que ella estuviera jorobada era una situación espiritual. ¿Qué es lo que se cree que pasa con estas enfermedades espirituales? Las arrastran de los familiares, o algún familiar de la antigüedad practicó algún tipo de brujería, hechicería, ocultismo y la arrastró a ella, o esta persona le fue mandada espiritualmente una enfermedad, porque hay enfermedades que se manifiestan físicamente, pero la raíz de esa enfermedad es espiritual. Entonces hay personas que le han practicado brujería, le han practicado ocultismo, o han ido ellos a estos centros de ocultismo, de brujería, de satanismo, etcétera, o de repente ha tenido familiares que han practicado eso y le ha arrastrado eso a los hijos. Y hay muchas personas que tienen esas tendencias, van al médico, no les encuentran nada, de repente no tienen ninguna explicación de que tenga ese tipo de enfermedad, hay una cantidad de cosas que arrastran y es algo espiritual. Jesús lo identificó, y por eso en la mujer de jorobada Jesús reprendió la enfermedad, o sea, él la echó fuera. Él entendió de dónde venía esa situación. Entonces de repente empezamos a comprender de que hay cosas que estamos arrastrando que no son de solamente la parte física, sino que es de un asunto espiritual, y se convierte en una batalla espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que nosotros no tenemos que entender de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y no podemos permitir ni aceptar esa enfermedad, si es espiritual, si es de origen espiritual, no la podemos permitir en nuestro cuerpo, porque ya Cristo pagó un precio para que fuéramos libres de cualquier tendencia y de cualquier situación del pasado. Sí, ahora, valdría la pena en algún momento tocar este tema sobre tendencias, que es bastante amplio, en qué áreas se repiten ciertas tendencias, cómo ser libres también, que es un poquito de eso, pero es cómo ser libre de ello. Pero sencillamente es lograr comprender que hay aspectos que, aunque yo lo puedo ver como de esta manera, ¿no? Hay enfermedades que llegan en la manera física por un tema de descuidos, por un asunto porque somos humanos, ¿sí? Y hay enfermedades que llegan al cuerpo y que se entienden físicamente del por qué vinieron. Hay enfermedades que son espirituales, o sea, vienen desde una trascendencia espiritual, como tú lo estabas explicando. Y hay enfermedades también que son de alguna manera una tendencia y que son enfermedades emocionales. ¿Sí? Que son personas que somatizan, que no procesan bien sus escenarios, y a causa de muchísimo estrés, muchísimos compromisos o X cosas, resultan teniendo enfermedades también en su parte física por un mal manejo de las emociones, y que esto de alguna manera u otra también puede resultar ser una tendencia, porque si mamá sufría de estrés, sufría de migraña, sufría una cantidad de cosas, y la hija también de alguna manera u otra también arrastró con ello, los hijos, entonces es interesante lograr siempre
siempre, mientras que yo tenga luz del dónde viene esta situación, del por qué yo estoy trayendo esto de mi familia, pues obviamente allí viene la liberación. Totalmente. Y entonces empezamos a caminar. Ahora, no solamente hay esto, y no sé si si alguien nos quiere compartir, ¿cuáles han sido sus batallas espirituales? Esas internas, no las externas. No, es que el diablo, es que el enemigo, es que la brujería, no, las internas. Estas cosas que uno está luchando internamente y que uno sabe que es una batalla en la parte espiritual. Ahora, nosotros empezamos a arrastrar no solamente enfermedades, sino también empezamos a arrastrar temperamentos y carácter y tendencias de comportamientos. Pero bueno, está bien, todos nosotros tenemos un carácter y una personalidad. Entonces, cuando hablamos especialmente de nuestra personalidad, hay un gran porcentaje que es algo que la parte cultural de donde estamos desarrolla nuestra personalidad, pero también tiene que ver con la parte genética. Entonces, la parte genética es que arrastramos ciertas personalidades de nuestros abuelos, nuestros padres. Por eso decimos al niño, ¿cómo se parece el papá? Y mire, ¿cómo se parece a la mamá? Calmadito como el papá, tremenda como la mamá, ¿sí? Y entonces empezamos a arrastrar eso está bien. Pero hay ciertos comportamientos, decisiones, situaciones que también se empiezan a arrastrar de la parte familiar, y esto es la parte triste. O sea, de repente empezamos a ver de que, por ejemplo, comportamientos de divorcios, que el papá, la mamá, el abuelo se divorciaron, se separaron, no sé cuántos han tenido, y ahora esta persona está haciendo lo mismo. Que el papá era mujeriego y tenía 20 mujeres, 30 mujeres y era muy responsable con 30 hijos que tenía, porque a cada hijo le tenía su mamá. Entonces, y ahora el muchachito está comportándose de la misma manera. O sea, está bien que yo arrastre ciertos rasgos de personalidad o ciertos rasgos de temperamento, si lo pudiéramos llamar de esa manera, de temperamento de nuestros familiares, pero empezar a repetir la historia de nuestro, sí. Entonces ahí donde tengo que identificar que hay una tendencia espiritual afectando mi vida. Claro, o sea, una cosa es que haya un área en mi vida en las que yo diga, bueno, mira, en este tema de mi temperamento me parezco en esto, a mi papá me parezco en esto, a mi mamá, que puede suceder obviamente y es de manera muy natural, sí. Pero otra muy diferente es cuando ya se resulta repitiendo la historia, ¿no? De repente hubo abandono, entonces en el hogar de la abuela hubo abandono, en el hogar de la hija, o de la hija hubo abandono, luego en el hogar de la nieta hubo abandono, sí. Y así sucesivamente se vienen repitiendo escenarios, pareciera repetirse la misma historia. O sea, ya estaríamos hablando más que de algo físico, de que el temperamento está ahí o algo por el asunto que digamos que se hereda, si puede ser bien usado el término, pero ya estamos hablando que dentro de una batalla espiritual es mucho más que heredar un rasgo de comportamiento. Sí. Estamos hablando de que ya hay una historia, hay unos patrones de conducta, de comportamiento que se vienen resaltando y repitiendo generación tras generación y que pareciera que cuando viene la niña creciendo o el niño creciendo uno dice... va por el mismo camino y uno dice, Dios mío, guárdala o guárdalo porque va exactamente por el mismo camino. Ahí es donde hay que empezar a discernir la batalla espiritual que se está empezando a luchar, porque la persona en Cristo Jesús debe ser consciente de ello. A mí, nuestra experiencia y para todos nuestros amigos y que nos conocen un poquito, nosotros somos, mi papá son pastores, ellos salieron de unas familias muy complicadas y muy complejas. Las familias de mis papás son familias muy difíciles a nivel de la violencia aquí en Colombia. Y cuando ellos decidieron desde muy jovencitos servirle al Señor, ellos lógicamente se separaron de muchos de sus familiares y eso. Pero mi papá nos sorprendía en las mañanas cuando estábamos durmiendo. Nosotros somos 4 hermanos, 3 hombres, y yo soy el mayor de ellos, pero nos sorprendía porque empezaba a orar muchísimo por nosotros. Y empezamos y mi papá empezó a identificar de que hay ciertos comportamientos que iban muy pegado a la línea familiar de los familiares de mis papás. Comportamientos de mucha violencia, especialmente en algunos de mis hermanos, comportamientos un poco incorrectos. Entonces mi papá nos reprendía y nos ministraba muchísimo, porque él identificó que había ciertas áreas que podríamos haber repetido o tenía una tendencia espiritual a hacer comportamientos incorrectos de parte de nuestra familia. Y eso es fundamental, entender que hay cosas que de repente yo estoy repitiendo
sin querer queriendo, y no solamente porque lo aprendí de manera inconsciente, sino que, porque esta es otra área, Sí. que son cosas que uno repite de manera inconsciente, pero hay cosas que son espirituales y estoy haciendo las mismas situaciones que mi papá, mi abuelo, mis tíos, mis primos, mi familia, y por eso es muy bueno identificar de la familia que genéticamente yo vengo, qué tendencias espirituales pueden estar en mi vida o pueden estar en la vida de mis hijos, la cual no podemos aceptar. Y yo pienso que hay siempre señales de alarma, ¿no? Yo creo que tu padre logró identificar, Sí. o tus padres lograron identificar esas señales de alarma y inmediatamente actuaron. El tema es que aunque hayan alarmas, aunque hayan ciertos signos, ciertas situaciones que nos indiquen que estamos repitiendo como estas tendencias, nos estamos dejando llevar por... Es que eso es una tendencia, ¿no? Para donde va uno van todos. Entonces es como lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Ese tema de las tendencias es lo que todo el mundo está haciendo, lo que está dándose a conocer, lo que fluye y que resulta ser como un indicador para cierta generación, algo así sucede. Entonces yo creo que tu padre alcanzó a ver como esas señales y dijo, hey, no, pilas, aquí hay que hacer algo, porque el tema es que aunque veamos las señales y no hacemos nada, yo creo que somos más responsables que el que no las ve. Exacto, y tenemos que empezar a identificar, y de repente hemos trabajado con gente que se llama identifica que en tu casa lo que está pasando es que hay mentira. Hay gente que tiene una tendencia a la mentira y el niño se levanta y la persona se levanta mintiendo, ¿sí? Hay una tendencia de repente a comportamientos a nivel moral muy fuerte y de repente las personas se levantan con esa misma línea de la inmoralidad en su vida. Hay tendencias que tienen que ver con pobreza. Sí, pobreza, también. o sea, arrastran la pobreza y por más de que la persona se quiera levantar, siente que está batallando contra una pobreza que arrastra desde su familia, porque de repente nadie prosperó en la familia antiguamente ni nada. Entonces, hay gente que arrastra muchas cosas y empieza a haber una batalla espiritual, y así como hay una genética que nos arrastra a nosotros, que somos parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, también hay cosas espirituales que también estamos arrastrando, y es ahí donde tenemos que identificarlas y entrar en una batalla de establecer el reino de Dios en esas áreas. Y lo que pasa es que estas batallas ya, una vez que llega el conocimiento, yo creo que son batallas mucho más inteligentes para librar, porque no es un tema de fuerza en realidad. Yo creo que estas batallas no son un tema, estas batallas espirituales no se libran con un tema de fuerza, de que yo soy fuerte, guapo, yo puedo, sino que en realidad es un tema muy espiritual y que me lleva más bien a la sabiduría. Estas batallas se pueden librar, yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito de eso ahorita, pero es la sabiduría lo que en realidad me ayuda a discernir qué, cómo, cuándo, dónde, y que son asuntos de que no es solamente agarrar y reprender, sino también requieren de mucho compromiso en mi comportamiento para que pueda cambiar. Un ejemplo, en Venezuela, dentro de las capacitaciones que nosotros brindábamos y de los muchos grupos que teníamos allí de manera presencial, recuerdo uno muy en especial ahorita, y es que él me decía, mire, lo que pasa es que yo me voy a retirar de estudiar. Yo, sí, y eso, pero cuéntame, no me voy a retirar de estudiar. Yo le dije, listo, para poder expedir tu retiro, necesitamos sentar la razón. Entonces, cuéntame un poquito. Pero yo empecé a discernir que no era una razón justificable, en realidad había una desmotivación muy de él. Entonces le decía, bueno, ayudemos y miremos a ver, empezamos a discernir dentro de todo lo que logramos conversar, hablando de aquí, de allá, de señal, de todo. Al final, llegamos a la conclusión junto con el estudiante de que él desafortunadamente, yo le hice una pregunta, le dije, dime una cosa, ¿tú todos tus estudios que has comenzado los has terminado? Y él se queda pensando y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Le dije, no, solamente déjame ayudarte un poco más. Dijo, sí, pues la verdad es que en todo lo que me he metido, pues no lo he completado, no completé nunca el discipulado, nunca hice esto, nunca hice aquello, lo otro. Les dije, háblame un poco de tu familia, dime, tus padres son académicos, les gusta estudiar, viste el ejemplo de estudiar. No, mis padres nunca terminaron ni siquiera la primaria. Ok, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. ¿Y qué pasa con tus hermanos? No, mis hermanos tampoco. Entonces yo le llegó como una luz y él en sus respuestas empezó a entender y yo dijo, pastora, estoy repitiendo la historia de mis padres, yo no puedo creerlo. Estoy repitiendo la historia de
mi familia, no puedo creerlo, no, pero es que esto es del diablo. Y le dije, no, está bien, o sea, entendimos algo, ahora batallemos contra eso. Sí. Entonces yo le dije, tú y yo vamos a hacer un compromiso, tú no te me vas a retirar y tú quieres que ese patrón empiece a cambiar, algo que se volvió constante en tu vida cambie, ahora necesitamos, tú no te vas a retirar, decide no retirarte y vamos a luchar y vamos a tener, una vez que tengas esta victoria te da la gasolina para la siguiente. Y así sucedió, él logró y él lloraba cuando recibía su cartón porque, o su título, porque para muchos es, bueno, normal, para él fue haber ganado una batalla. Sí, y esto es increíble porque, mira, estaba recordando, había un estudio psicológico de gemelos que fueron separados por sus padres. Entonces fueron separados y cada uno vivió de manera diferente. Fue una película, ¿no? De las gemelas. No, fue eso. No, pero fueron separados. Y también hijos que fueron separados de sus padres y de repente ellos, sin tener la influencia de sus padres, sin tener la parte de culturizar que sus mismos padres, los educados por sus padres, tenían comportamientos y actitudes muy similares a las de sus padres, y no solamente hablamos del temperamento, sino que comportamientos incorrectos que sus padres tenían. Entonces ellos decían, y los científicos no se explican cómo en la parte genética hay ciertos comportamientos, ellos le ven en la parte genética, ellos creen que es una situación genética que no se ha descubierto, donde la persona arrastra ciertas áreas. Como hay una información preconcebida. Pero nosotros entendemos que no es una información preconcebida genéticamente hablando, sino es una información preconcebida espiritual, porque así como somos cuerpo, también somos espíritus y arrastramos una parte espiritual en nuestra vida, lo cual usted y yo tenemos que estar muy, muy, muy pendientes. Yo quiero que evalúe su vida y por favor comparte en este momento qué batallas espirituales internas tienes y los puedes compartir, qué cosas estás arrastrando o has arrastrado o qué cosas han pasado, y lógicamente esto, y cuando hablamos de esas batallas espirituales estamos hablando de cosas que uno arrastramos de nuestra familia, sí, ciertos comportamientos o ciertas cosas que estamos repitiendo o que de repente es otras áreas tienen que ver porque en algún momento nosotros estuvimos, hay gente que estuvo involucrada en cosas incorrectas espiritualmente hablando y arrastró una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo hablaba esta semana con una persona que decía que él practicó brujería. Ahora está conociendo a Dios un poquito, pero él no duerme bien. Él no duerme bien, él tiene espantos, lo ponen mal, él tiene unas reacciones muy violentas y él tiene unas luchas muy fuertes y él identifica que es algo espiritual. Y yo le dije, lógico. Entonces, ¿qué pasó? Y él empieza, no, es que yo practiqué esto, yo fui a no sé qué, yo hice un pacto con no sé cuántas, yo fui donde todo el fulano me echó no sé qué cosas y es por acá. Claro, entonces tuvo prácticas espirituales, arrastra esto y lógicamente eso es una batalla porque está arrastrando esa situación. Claro, no, y muchísimas personas, desafortunadamente la cultura latinoamericana de alguna manera u otra enseñó el tema de la brujería, del ocultismo, santería, muchas de esas cosas como una normalidad cultural, ¿no? O sea, a ver, tan sencillo como ir en la calle y encontrar un volante donde diga amarren 24 horas, donde diga tenga la pareja que quieren, no sé cuánto tiempo, haga esto, gane dinero en tal cosa. El número del chance. Sí, y hay muchísimas cosas, muchísimos aspectos y a veces parecían hacer cosas como muy inocentes, entre comillas, pero en realidad yo creo que ese va a ser otro tema más, pero también el tema del fetichismo, ¿no? Que se mueve muchísimo. La cultura latinoamericana tiene algo también y es el uso de la gorería, y es que hay muchas cositas allí, que coloque la matica de este lado, que haga de aquí, que allá, y lo increíble es que creemos que, bueno, muchos porque ya llegaron al evangelio y ya eso se fue, pero en realidad hemos encontrado que hay muchas personas que no han tenido todavía la luz de ese tipo de comportamientos y siguen todavía replicándolos ahora con la Biblia, pero siguen practicando de manera inconsciente aspectos de agorería, de fetichismo, de que la coloco aquí para que me alumbre allá y que hago esto, aquello, lo otro y para que Dios me bendiga así. Entonces yo creo que hace falta mucha luz de la palabra porque la cultura sí nos ha estado arrastrando y, por ejemplo, personalmente lo digo,
Por ejemplo, en nuestra familia materna hubo mucha cercanía precisamente en muchos aspectos como estos y desafortunadamente son cosas que de inocencia se llevan y que uno de niño es arrastrado por esas cosas Sí. y que después en la adultez se cree que es normal y que es bueno aplicarlo, pero obviamente pues a través de la luz del evangelio ya uno dice no, reprendo todo eso, pero nos damos cuenta que es más normal de lo que creemos caer en ese tipo de cosas. Y es muy importante, y antes de seguir con este tema, yo quiero preguntarles, ¿cómo se debe librar una batalla espiritual? Aquellos que hacen, ¿cuál sería los rasgos o las características de tener una buena batalla espiritual? Quiero que hagan esos comentarios, quiero que comenten con toda libertad. O sea, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas para tener una batalla espiritual? Y lógicamente eso es fundamental. Pero mira, y hay gente, esto que se arrastra en un mundo donde todavía encontramos cristianos, y mire lo terrible que es esto, cristianos que todavía leen el horóscopo. Sí. Y si uno le pregunta, y ellos me dicen, ay, yo soy de Géminis, o yo soy de Cáncer, o yo soy de no sé, Cáncer, lo que le va a dar. Entonces, sí, no, y fíjate que hace un tiempo decía alguien, yo no logro que mi esposo se convierta. Decía, yo no logro que mi esposo se convierta y estoy luchando mucho para que mi esposo se convierta así. Y lo comentaba en un grupo grande, o sea, nosotros no usamos aquí recursos de consejería, sí, ni estamos sacando cosas privadas de nadie, sino en realidad esta persona lo comentaba como con tal libertad y decía, estoy librando. Libre. Ya soy libre. Estoy luchando para que mi esposo se convierta, pero yo entendí, el Señor me reveló, ¿por qué no? Ay, bueno, cuéntanos por qué no. Porque él es Tauro y yo soy Aries. Bueno, entonces yo de verdad quedé plop, o sea, quedé para recoger de pedacitos. Yo dije, pero no, o sea, no entiendo cómo que tiene que ver una cosa con la otra. Digo, sí, claro, se lo tiene que ganar alguien de su propio signo. Entonces yo estoy buscando en la iglesia a ver quién es de su mismo. Y yo dije, no, o sea, yo necesito conversar, mirar qué es lo que está pasando, cuál es tu doctrina. Y yo la miraba y yo decía, y empecé a entender cómo habían muchas cosas que en su vida no se daban porque estaba viviendo la crisis financiera, que vivía en una cantidad de cosas, no porque fuera de ese signo, obvio, sino porque faltaba mucha palabra en su vida. Y lo desafortunado es que lleva muchos años en el evangelio hasta predicadora. Sí, increíble, increíble. No, y hay gente así. ¿Cómo se debe librar una batalla espiritual? ¿Cuáles son las herramientas? Mira, y dentro de esto mismo uno se encuentra con cosas. La Biblia habla, por ejemplo, que dentro de las obras de la carne está la hechicería. Y es de la obra de la carne, o sea, no es una obra y no estamos hablando de brujería, sino de hechicería, o sea, hacer hechizos. Entonces, la gente arrastra eso como una obra de la carne porque busca el fetichismo y a través del fetichismo quiere lograr las cosas. Entonces, hay gente que todavía cree que teniendo la Biblia abierta va a encontrar bendiciones. Sí, o sea, la dejan en la puerta de la entrada de la casa, déjala abierta en el Salmo 91. Sí, y antes tenía la sábila, entonces, pero ahora acá la cambiaron por la Biblia. Sí. Y creen que de esa manera se hace. Entonces, antes la gente salía y se echaba la bendición para salir y ahora pues empieza a hacer un ritual también para creer que ese ritual le va a dar la bendición o la buena suerte o qué sé yo. Y mira que la gorería se practica muchísimo de manera muy inconsciente, obviamente, pero es más cotidiana y más común aún dentro de nuestros templos de lo que creemos y son cosas en las que debemos evaluar y observar. ¿Qué es la gorería? Creer en agüeros, ¿sí? Esos agüeros. Que si se cayó la sal, mala suerte. Se le partió el espejo, mala suerte. Pasar por debajo de la escalera. Entonces, pasar por debajo de la escalera, mala suerte. Barrerle los pies al soltero, soltera de la casa, se quedó soltero toda la vida. No se va a poder casar. Y parece chistoso, ¿no? ¿Y cuántos crecimos con esos agüeros diciendo, mire, pilas con el espejo, se le partió el espejo en un trasteo? Mire, 7 años de mala suerte, que si vio un gato negro, pero... Y esos son agüeros, si creer en esas agorerías, creer en esos agüeros, en esas cosas. Y en la iglesia sucede mucho, ¿no? Entonces, no salga así porque entonces el Señor no lo bendice. Que si... A ver, aquí voy a entrar en un punto controversial y tú nos ayudas un poquito con esto, ¿sí? Que si yo no estoy arrodillado cuando oro, Dios no escucha mi oración. Sí, cosas como esas. No, y peor es que hay gente que tiene que antes de entrar a hacer, y eso está bien, o sea,
disciplinas espirituales son buenas Sí, tenerlas. claro, o sea, no significa que sea malo. O sea, que usted llegó al templo y se arrodilló espectacular, que usted tiene, esos son disciplinas espirituales. Total. Y esos son buenos y hay que tenerlas siempre. Pero una cosa es pretender o creer que la disciplina empieza a convertirse en un ritual y ese ritual se empieza a convertir en una agorería o en un fetichismo donde yo digo que si no hago esto, entonces no se va a cumplir. Por ejemplo, una de las más cotidianas tiene que ver con el aceite. O sea, el aceite es un símbolo de separación y de un símbolo que se usaba en el Antiguo Testamento porque cuando se ungía a alguien, se apartaba o separaba para alguien. Entonces a la gente le está colocando fetichismo al aceite. Quiero que unja mi aceitico, sí. Y si yo le echo aceitico alrededor de la casa, entonces los ángeles están ahí y entonces no va a venir ninguna brujería porque el aceite lo va a proteger. El aceite no va a proteger nada. Eso no es el aceite, es un símbolo, y yo puedo ungir a alguien hasta con agua si fuera necesario. ¿Sí? O sea, no es el aceite, sino o sea, es la palabra, la unción, la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Pero hay gente que se vuelve fetichista. Ahora, el problema es que estas raíces son raíces espirituales. Son raíces de que venimos de un mundo de agorería, venimos de una cultura fetichista, venimos de una cultura hechicera, que mandamos hechizos, que le decimos tal no sé qué cosas, que mandamos, que si decimos tales palabras, y esto es increíble porque mucha gente viene del ocultismo o de brujerías, donde hacen oraciones especiales. Yo me sé la oración de protección, yo me sé la oración de ida, yo me sé la oración por acá, y ahora se volvió cristiano y la cambia por oraciones entre comillas cristianas. O repite un salmo. Sí, para decir, ¿sí? Me voy en protección, entonces me repito el salmo 121. Se repite el salmo y dice, listo, ya, voy protegido. Hoy no me hice el salmo, con razón hubo el paro, con razón dañaron el CAI, porque hoy no me hice mi oración. Sí, no, y hay gente que es así, y hay gente que dice, bueno, quiero dormir tranquilo, le hace el salmo 119. Entonces, y se duerme rapidísimo. Por Dios. Sí, entonces lo entendí tarde. Sí, pero muchas personas realmente utilizan eso y lógicamente tenemos que tenerle sentido a lo que hacemos y dice la Biblia con entendimiento. Igual que las canciones, con entendimiento. Tenemos que aprender a hacer eso. Y lógicamente hay muchos errores en esa área. Por eso estos devocionales se tratan de una parte más formativa. Pero quiero finalizar en esta área. Y es bien, y gracias por todos los que han estado comentando sobre el que de esta manera es a través de la palabra, la oración, la fe, la guerra espiritual se gana en la oración, bases bíblicas, el ayuno y cosas como esas. Y eso está perfecto. Pero le voy a dar la clave más poderosa para ganar batallas espirituales. Es hacer que Cristo crezca en nuestras vidas a través de la palabra, a través de la intimidad con Dios, que es fundamental. Pero no es la oración lo que logre el resultado y no es el meterme con Dios lo que logre el resultado. Es que Dios crezca en mi vida lo que logre el resultado. Y lógicamente Cristo crece en mi vida cuando tengo palabra y cuando tengo oración. O sea, no quiero que se confundan. Mira, no es porque yo ore que voy a ganar la batalla. Es el resultado que logra la oración. No es porque yo leí la Biblia que voy a ganar la batalla. Es el resultado que logro cuando yo leo la palabra o yo estudio la palabra. ¿Qué resultado yo voy a lograr? Mi identidad en Cristo Jesús. Que yo esté cada vez más crucificado y que Cristo viva en mí. Eso es lo que debe lograr. Yo conozco gente que lee todos los días la Biblia y tiene batallas pérdidas, o sea, siempre está perdiendo batalla espiritual y ora todo el tiempo, pero la oración no le da resultado, porque la oración no está enfocada en la identidad. Mi oración tiene que estar enfocada en lo que yo soy en Cristo Jesús, en lo que somos en Cristo Jesús, y que Cristo pagó un tremendo precio y que Él estamos con Él y que Él nos sentó en lugares celestiales y que tenemos una posición valiosa y que no somos cualquier cosa y que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y si yo soy nueva criatura, ¿por qué tengo que arrastrar lo que mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis tatarabuelos hicieron? ¿Por qué tengo que arrastrar comportamientos? ¿Por qué tengo que arrastrar eso? ¿Por qué tengo que estar recordando el pasado, que ya el pasado no existe? Porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. La oración, la palabra, la fe, el ayuno es fundamental para hacer crecer mi identidad. O sea, no es el ayuno solo, es lo que logra el ayuno. No es la oración, es lo que logra la oración. No es leer la Biblia, es lo que logra el estudiar la palabra. Es lo que logra que yo tenga mi identidad. Por eso siempre enfoquemos en estas batallas espirituales lo que realmente somos en Cristo Jesús. Yo he hablado con personas y yo le digo, ¿cómo es posible? Dígame, pero ¿cómo es posible? Dice el YouTube, ¿cómo es posible que realmente cristianos todavía sientan que el diablo les da en la cabeza? O sea,
Pero ¿de dónde sacan eso? Cuando la Biblia dice que sobre toda fuerza el enemigo pisarás y hollarás y nada os hará daño y nada es nada. Eso es posición bajo la identidad. Y yo siempre lo digo, y esto va a ser otra enseñanza de identidad que siempre le hemos tocado. La autoridad es el reflejo de mi identidad y mi identidad es el resultado de mi revelación de lo que yo soy en Cristo Jesús. Lo que yo soy en Cristo Jesús me da mi identidad. Esa identidad a mí me da autoridad y esa autoridad me hace ver resultados. Porque usted, fuera demonio, y no se va. Significa que no, que los demonios saben que no tienes identidad, que no tienes autoridad, que no tienes revelación. Entonces, lógicamente, es ese proceso. El ayuno, la oración y la palabra, se llama el Instituto BOA. Biblia, oración y ayuno. Lógicamente es fundamental, pero no es orar, no es el ayuno ni es la palabra, es el resultado que me da el estudiar la palabra, el meterme con Dios en intimidad a través de la oración y el poner mi cuerpo en ayuno para que mi fe se aumente. Eso es lo que va a traer resultados en mi vida. Porque vamos a hacer 3 ayunitos. No, o sea, sí, métete en ayuno, métete en oración, porque así creces. Pero es el resultado de meterme con Dios, es la revelación de la palabra lo que me va a hacer crecer. Yo creo que aquí sería muy bueno poder tocar el tema del ayuno, ¿no? En realidad del proceso del ayuno, que eso va a bendecir muchísimo. Aquí hay una pregunta. Sí. Dice mi pastor, mi querido hermano Juan Carlos, bendiciones, gracias por estar aquí en los devocionales, bienvenido. Mi pastor, buenos días. ¿Y las ataduras tienen que ver con las maldiciones generacionales? Sí, hay ataduras que vienen por 2 razones. Unas vienen con esas situaciones espirituales que arrastramos, ¿sí? Y otras por situaciones que hicimos nosotros que nos atan y que nos ataron. Entonces, comportamientos de nuestras propias decisiones que se convirtieron en una atadura. Por ejemplo, una persona que tiene, hablemoslo desde lo más pequeño hasta lo más grande, como tiene una atadura en la mentira y siempre miente, y siempre miente, y siempre miente. Entonces, toca mirar si viene atrás o es una cuestión que la persona adquirió esa mentira, o de repente la pornografía. Entonces hay gente que tiene una atadura con la pornografía o una atadura con esa situación, entonces es porque todo el tiempo está viendo, tomó la decisión, eso no lo arrastró de nadie, sino simplemente es eso. Entonces las ataduras pueden venir de allá o pueden ser adquiridas, independientemente de dónde vengan, ¿sí? O estas maldiciones generacionales que nosotros llamamos, no importa, o sea, no importa que yo venga y que mis abuelos fueron los brujos más fuertes de Haití, no importa eso. O sea, lo importante es que yo entienda que soy nueva criatura en Jesús, que no soy cualquiera, que Cristo a mí me limpió completamente. Como hablamos al principio, la liberación son 2 cosas. Es el proceso instantáneo y progresivo. Instantáneo porque ya soy libre. Ya Cristo me hizo libre y me hizo nueva criatura. Y progresivo porque tengo que establecer el reino de Dios en mi vida todo el tiempo y meter que Dios esté reinando, que Él crezca en mi vida. Por eso es tan importante la palabra, porque la palabra edifica nuestras vidas. Así es. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas, hay muchísimos aspectos que pudiéramos estar evaluando y de aquí salen como una cantidad de cosas que uno dice, de esto es importante hablar, sí. Importante hablar muchísimo sobre algunas prácticas que desafortunadamente se hacen, pero no deberían hacerse ya estando en Cristo Jesús, cosas que debieron haber cambiado, y hablamos de aspectos espirituales, como lo hablábamos de la gorería, el fetichismo, muchas de aquellas áreas que traen maldiciones para nuestras vidas, y que muy desafortunado por la falta del conocimiento, pues se parecieran prácticas muy silenciosas, pero que siguen estando todavía dentro de nosotros. Ese es un tema que necesitamos hablar. Otro tema que necesitamos hablar es el factor ayuno. ¿Qué implica un buen ayuno? Sí. ¿Cómo debería ser un ayuno? ¿El ayuno para qué me sirve? ¿Cuál debería ser el objetivo principal del ayuno? Y muchos dicen, no, pues estar con el Señor y ya. Pero en realidad es solamente ello, o sea, es así de sencillo, y no menospreciando, obviamente, sino es teniendo una claridad bien correcta sobre lo que implica y significa un buen ayuno. ¿Qué debería practicarse dentro de una guerra espiritual? En la guerra espiritual muchas veces, en vez de tener liberación a través del conocimiento de la palabra, lo que se está haciendo es repitiendo patrones de comportamiento que viene a alguien, y esto no trae liberación, esto resulta ser otra práctica más no es lo que realmente el propósito de la guerra espiritual, que si coloco el manto de tal color en tal lugar, que si coloco aquí, que ahora sí, que venga lo cubro con tales cosas y esto, y uno, o sea, no estamos en contra de, sino que, ¿qué dice la Biblia?
¿Qué es lo que está enseñando la Biblia que debo yo hacer? Entonces, yo creo que hay muchos temas aquí que empiezan a salir, muchas dudas que responder. Todo eso háganoslo saber. Si usted dice, mire, hoy me siento motivado a escuchar de tal tema y por favor dígame de tal tema, ayúdenos en tal tema, lo vamos a estar formulando dentro de nuestros devocionales. Mañana seguimos con batallas espirituales 2 porque tenemos que trabajar las batallas espirituales externas. Vamos a hablar un poquito sobre guerra espiritual. Sí. Entonces vamos a seguir tocando el tema de batallas espirituales. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude en esta batalla para entender identidad y para poder combatir todo esto. Antes de la oración, si usted quiere que alguien mañana haga parte de este devocional, igualmente usted dice, mire, esta persona necesita escuchar este tema, convóquelo con anticipación y háblele de que mañana, martes 22 de septiembre, vamos a estar hablando sobre batallas espirituales, parte 2, y cómo esto nos va a traer muchísima liberación. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos bendiga de manera extraordinaria el día de hoy. Señor, colocamos este día en tus manos y sabemos que tú nos has bendecido. Pero, Señor, hay muchas batallas que muchos de mis amigos y estudiantes y conocidos que hoy están aquí están teniendo. Tendencias espirituales, situaciones que arrastran, comportamientos que están arrastrando, que no deberíamos arrastrar más. Tú eres el único que nos puede dar luz, Señor, donde realmente empezar a colocar la identidad tuya. Eso es importante, tener luz, para empezar a comprender, Señor, dónde hay oscuridad todavía en nuestro ser y cómo empezar a colocar tu bendición para que esa oscuridad salga y no la permitamos más en nuestra vida. Déjanos alumbrar, déjanos que podamos ver, déjanos que podamos conocer muchas cosas y que de esa manera podamos caminar en la libertad que tú nos has dado, en la libertad que viene a través de Cristo. Tu libertad en nuestra vida. Crece en nosotros, crece, construye, Señor, edifica tu vida en nuestra vida, construye, que ya no vivamos nosotros ni arrastremos más tendencias, ni sentencias, ni nada diabólica, ni ningún tipo de maldición, sino que seas tú viviendo en nuestra vida, Señor, al punto de ver tu gloria todos los días, que seamos nuevas criaturas, realmente seamos nuevas criaturas, porque lo necesitamos, realmente necesitamos ser nuevas criaturas a través de tu palabra. Sé que será así, Señor, y te pido que tu bendición esté de una manera muy, pero muy especial, Señor. Bendigo a cada persona que hoy está viendo y está escuchando. Declaro, Señor, tu bendición sobre ellos, que el día de hoy sea extraordinario, que el día de hoy sea lleno de bendición, llena de paz, llena de sabiduría, lleno de cosas grandiosas, que hoy les vaya muy bien en todo lo que hagan, que sientan tu mano, tu protección y tu vida sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, sé que será así, Señor, y te doy muchísimas gracias, Jesús. Amén y amén.